tertulia de lunes 20 de enero de 2025. Estamos con Diego Irazábal, Teresa Herrera, Martín Bueno y Miguel Bregner. Cambiamos de tema, nos venimos a uno local. Los partidos de la coalición republicana, que serán oposición a partir del 1 de marzo, se preparan para negociar con el gobierno electo los cargos de contralor que les corresponderán en las empresas públicas y otros organismos del Estado. Las primeras conversaciones entre las dos partes están previstas para febrero. De todos modos, ya hubo reuniones informales sobre el tema dentro de los socios de la coalición. Según informó el semanario Búsqueda, el encargado de encabezar las negociaciones por el Partido Nacional será el exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que contaría con el aval del presidente Luis Lacalle Pou. Sin embargo, el senador Sebastián da Silva no dio por confirmado ese rol de Delgado. En diálogo con Telenoche, da Silva pidió que se convoque a una convención abierta para elegir al directorio del partido, para luego dar paso a otras instancias como las designaciones en los entes. Nosotros no tenemos información de que sea Álvaro Delgado el encargado de negociar los entes o los cargos de los entes. Y eso es capaz que este tipo de información sorprendente es parte de que ha sido un verano largo, ¿no? Un verano de duelo, un verano de mucho análisis, pero que la forma de solucionarlo es con mucho fair play encontrar el directorio nuevo que represente lo que es la opinión partidaria, que represente lo que es el partido a partir del año 25. En paralelo, Búsqueda informó que algunos actuales jerarcas del gobierno creen que los puestos deben cubrirse con un perfil más técnico que político y quieren que se priorice la incorporación de cuadros bien formados, que tengan proyección. Según ha trascendido, el Frente Amplio otorgaría a la futura oposición, entre 35 y 40 cargos en empresas públicas y entes autónomos. El futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, adelantó que la negociación no será con la coalición republicana en bloque, sino con cada uno de los partidos que la integran. Con este panorama, la pregunta es saber cómo deben encarar la futura oposición la selección de sus representantes en empresas públicas, en entes autónomos. A ver, Diego, vos que sugerías este tema. Comencemos por vos. Bien, yo creo que acá hay una lectura, por un lado, institucional, obviamente, que es, efectivamente, la oposición le corresponde integrar directorios de entes autónomos, empresas, etcétera, para ejercer el contralor y así lo mandata, digamos, el derecho, ¿no?, uruguayo. Y está bien que así sea y que se canalice a través de los partidos, etcétera, y obviamente elegir a personas formadas para eso. Yo creo que todos estamos de acuerdo que en política lo que queremos es ver que la gente que ocupa cargos y estudió, se formó y tiene una trayectoria para eso y no son mediocres, diciéndolo claro y pronto, ¿no? La gente está cansada de ver que a veces gente mediocre por política llega a lugares donde no está preparado para eso. La otra lectura es más política. ¿Cómo lo procesa eso internamente nuestros partidos de la coalición republicana? En este caso, nuestro partido nacional, por ejemplo, yo como militante de él yo aspiro a que sea algo institucionalizado a través del directorio del partido. O sea, porque estamos cansados de esas historias partidarias donde unos ventajeamos a otros. Siempre esa historia de blancos ventajeando a otros, ¿no? A ver, yo tengo la caramelera y yo soy el que doy, el que da los caramelos y ¿por qué? No, esto no es un club de amigos, esto es un partido político. Entonces, por tanto, tiene que haber un directorio formado y es el directorio que, obviamente, manteniendo las cuotas según la votación de los sectores, mantiene esas negociaciones con el gobierno electo para asegurar que los representantes del Partido Nacional respondan a la ecuación interna de correlación de fuerzas del partido y que sean personas formadas para ello. Sin duda va a haber también el famoso tema del premio Consuelo,
Claro, porque a ver, porque ya lo Eso decía es Weber. típico, ¿no? En estos casos. Porque Weber decía, ¿no? Se vive de la política o para la política. Y la diferencia de eso es, bueno, está bien, si vos sos un rentista o tenés otra fuente de ingresos, sos muy rico y te das el lujo de bárbaro, no vivís de la política. Ahora, si vos sos un tipo que te dedicás a la política porque entendés que desde ahí podés contribuir a tu país y trabajás desde ahí, y bueno, vas a vivir de eso, sí. Vas a vivir del sueldo que te dé el cargo que tengas, ¿no? Entonces, el día que no lo tenga más, tendrás que ver cómo reacomodás tu vida, cuestión que no es muy fácil. Uh-huh. Pero si sos un tipo formado que viene a contribuir y a hacer las cosas bien, es lo lógico que te pase eso. Entonces, bueno, hay gente que es muy buena, que ha venido a contribuir, que de la noche a la mañana se queda sin ese ámbito de actuación, que el partido vea que esa persona puede servir para... tiene lógica también. Vuelvo a decir, siempre y cuando sea una persona con formación, ¿no? Uh-huh. A ver, los demás, ¿cómo ven este tema, equilibrio entre para la designación de cargos entre personas con formación o técnicos y políticos? Miguel, dale, que pedís la palabra. A ver, a mí me parece muy bueno el wishful thinking o el deseo imaginario de que todo sea lindo y bonito y todo eso, y la declaración de principio de Diego, en la cual suscribo, pero creo que la realidad es mucho más cruda, ¿viste? O sea, el primer problema que yo veo es que al no haber una coalición en la oposición, que todavía están discutiendo cómo van a hacer, va a haber lío adentro de cada partido y en la coalición de dónde va quién y cómo y cuándo. O sea, yo creo que el interés que manifiestan de decir van los mejores, van esto y va lo otro, y los formados, que me parece como debiera ser, ya se demostró que no es así, se demostró también en muchos cargos en este periodo. Entonces yo no tengo esperanza muy diferente a que sea un premio consuelo en su gran mayoría de los casos. Ojalá me equivoque, pero me parece, digamos, lamentable de que hay ciertas reglas que no se pongan para los directores, y yo creo que en algún momento habrá que discutir cuáles son las reglas para integrar un directorio, sea oposición o sea gobierno, ¿está? O sea, ¿vos lo formalizarías como con determinadas exigencias? Pero si un señor va a estar en un directorio de una empresa que factura $1.200 millones, uh-huh, ¿no debería saber algo de venta, de sistemas, del mercado? O alguien está en una empresa, o sea, no debería, o sea, no entra, o sea, no es cualquiera que va a un directorio. O sea, a mí me resulta sorprendente que de la noche a la mañana alguien que estuvo en el legislativo es el hombre indicado para ser el director de Antel, ANCAP, UTE-OCE. O sea, un director tiene que saber cosas de empresas. Estamos hablando de empresas, o lo mismo en otros lugares. O sea, hay lugares más fáciles porque están dentro del día a día de lo que hacen en su legislatura o aprendieron. Pero yo no termino de entender cómo hay gente que puede ir a los cargos de directores sin nunca haber manejado ni siquiera un boliche, ¿entendés? O sea, me cuesta entender, y eso tiene que ver con muchas designaciones que han habido, que vos decís, no, nunca debiera haber sido designado para este cargo. O sea, no es que hace una definición política, porque el directorio es el directorio, es el que manda, o sea... Sí, estoy pensando ahí, las venias pocas veces fueron filtro en ese sentido, ¿no? No son filtros, porque llega a un acuerdo, vos me votás los míos, yo te voto los tuyos, todos miramos para el costado y otra cosa mariposa, pero estás hablando que en algunos casos son empresas muy grandes. Uh-huh. Sí, por eso digo, yendo por lo que vos decías, ¿no? De si no habría que establecer algo más específico, ¿no? Al respecto. Bueno, que si vas a ir a tal cargo, tengas determinada formación. Pero yo te puedo agarrar en este periodo la poca actividad que tuvieron algunas empresas porque no avanzaron, ¿entendés? O sea, siempre molesto con la tecnología y el mundo y lo que fuera. Pero, o sea, el ideal sería que haya una hoja de ruta, que el que va de director sepa que la va a implementar. Uh-huh. Y que si no la implementan, lo saquen. No puede ser que los cargos duren todos 5 años y nunca nadie sale.
O sea, el caso más flagrante para mí fue el de OCE. O sea, pasa lo que pasa y todos siguen en su cargo. O sea, cuando la sequía anterior. O sea, pero yo hablo desde el punto de la vista de la responsabilidad frente a la empresa. Y ni te voy a decir el caso ahora con la firma del convenio por el hidrógeno verde, que del Ejecutivo deciden si se firma o no se firma. Son cosas que para algo alguien es director, decir que el presidente se renunció, pero son cosas, o sea, estamos hablando de las tres empresas públicas, Antel, UTE y ANCAP, no sé cuántos miles de millones de dólares facturan. Sí, o sea, ahí me quedé pensando. yo siempre pregunto, los directores, si se hiciera ¿cómo se llama? Un llamado, ¿pasarían ese llamado? No. A ver, Martín. Hoy. A ver, nosotros tenemos un modelo de gobernanza de las empresas públicas, servicios descentralizados, que está hecho para la política. O sea, es un modelo de gobernanza que no está pensado para el bienestar de la empresa y para que la empresa sea eficiente, tenga buena gestión, facture, compita bien, y si tiene un monopolio que lo haga de la mejor manera. El modelo de gobernanza está hecho para los partidos políticos. Y eso es un pacto histórico, por eso tú decías, Romina, lo de las venias. Las venias se aprueban todas, porque todos usamos las empresas públicas para lo mismo, que es básicamente colocar a políticos profesionales que no les fue bien, ya sea como premio consuelo o ya sea como pensión de sobrevivencia. En algunos casos un premio consuelo, en otros casos es para sobrevivir, porque básicamente no tienen para pagar las facturas a fin de mes. Y como son personas que han dedicado su vida a la política, obviamente hay un tema humano, el partido tiene que agradecerles, pero tiene que agradecerles y cuidarlos, y es razonable que los cuide. Y el Uruguay, todos los partidos políticos han encontrado que una manera de tener este buen sistema de partidos, parte del buen sistema de partidos, se ancla en tener un sistema de reparto de cargos que están pensados para los partidos, pero no para las empresas. O sea, si nosotros desconectáramos los directorios de las empresas públicas de, digamos, sus sugerencias y sus cuadros jerárquicos, sería casi lo mismo. Porque aparte todos nosotros hemos conocido listas y listas y listas de directores de empresas públicas y sabemos que lo menos que hacen es dirigir la empresa pública. O sea, hacer otras cosas. Como ver, cómo soluciono este problemita, cómo soluciono este otro problemita, recibo a uno, recibo a otro, pero no dirigen la empresa pública, lo que decía Miguel, ¿no? No hay un tema, hay que facturar más, hay que facturar menos, tenemos un tema de costo, tenemos que innovar en esta área, tenemos que meter, o sea, no hay nada de eso. Entonces, bueno, es el pacto que ha llegado el Uruguay, infranqueable, creo que es infranqueable esto, no hay manera de que esto cambie, estamos todos pacíficamente de acuerdo, y eso no quita que dentro del combo a veces se capta un buen talento y a veces viene uno que bueno. A ver, obviamente que no todos los directores de empresas públicas son malos, ni todos no. Hay alguno que a veces es bueno y a veces hay alguno que se levanta, una persona y se destaca. Eso también pasa, pero pasa un poco por casualidad, porque tenés un tapado que lo pones ahí y mirá, se destapó. Y en general los presidentes, hay que decirlo, tratan de cuidar al presidente de la empresa pública, tratan que sea alguien capaz. En general, cada vez se ha hecho más difícil, también hay que decirlo, porque la gente realmente capaz y con talento no le atrae mucho a estar en un ente público. Cada vez se ha hecho más difícil, pero se trata de cuidar eso. Pero diríamos que estos cargos que ahora están arriba de la mesa, estamos hablando de ese pacto de la política uruguaya, donde todos tienen un poquito de poder y logramos que los partidos sigan en estabilidad y sobrevivencia, diría. Teresa, tus comentarios. Bueno, ¿qué más agregar? En realidad yo coincido mucho con el planteo de Martín, de ahora último sobre todo, ¿no? Yo creo que a todos les deben prendas. Las designaciones normalmente son, bueno, vamos a recompensar a fulanito, menganita, normalmente fulanito, mucho menos que menganita, tratando de que de alguna manera, como se dedicó, hizo esto y ahora quedó colgado el pincel, que bueno, que esté en esto.
Y es grave porque, como decía Miguel, eso sí, digo, las empresas son empresas, y digo, y necesitan que se manejen empresarialmente y profesionalmente. A nadie se le ocurriría nombrar el CEO de una empresa porque es amigo de. Y normalmente cuando se nombran porque es amigo o pariente, cuando se funden las empresas, además, ¿no? Digo, eso es así de claro, ¿no? El viejo dicho, ¿no? De que la fundan los abuelos, la hacen crecer los padres y después los nietos la funden. Pero, digo, en realidad, el criterio es más o menos lo mismo que el nieto. Y bueno, tiene que estar acá porque pobre, ¿dónde va a estar? Y después pasan las cosas que pasan. Yo creo que además eso le duele en prendas a todos los partidos políticos y no solo en el criterio de las empresas públicas. Hay muchos cargos que son de perfil técnico, que deberían ser técnicos y que terminan siendo ejercidos por políticos. Y bueno, después por eso vienen toda la figura de los asesores, ¿verdad? Que hay que preguntarse también cuánto engrosa eso, cuánto crece eso el erario público, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como están en cargos personas que no conocen del tema, tienen que llenarse de asesores para poder más o menos desempeñar el trabajo. Entonces, yo creo que además en el mundo de hoy, capaz que esto que estamos viendo, cómo funcionaba la política y cómo sigue funcionando, tiene que ver con un mundo que ya pasó. En el mundo de hoy, las características técnicas, el tomar decisiones basadas en la evidencia, el saber planificar, evaluar, etcétera, es imprescindible en cualquier tarea que tenga que ver con la tarea pública. Y en realidad uno mira y analiza cómo se van desarrollando determinadas tareas en lo público y queda bastante preocupada. Ojalá que los partidos políticos empiecen a aprender sobre estas cosas y empiecen a tener lecciones aprendidas acerca de qué significa poner personas porque tienen un buen desempeño político o porque tienen trayectoria política en cargos donde lo que se necesitan son perfiles técnicos. Lo veo lento, lo veo difícil, pero creo que es imprescindible. A ver, Diego, vos que venís más de la pata política también. A ver, en realidad yo... Porque también cabe preguntarse, ¿no? ¿En nada se necesita una visión más política o experiencia política para... ¿Puede ser tan tajante? ¿Es una cosa u otra? Yo qué sé, a ver, yo veo y a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de estar en estas mesas como contertulio y analizamos tantos problemas del Uruguay y realmente uno termina sacando la conclusión de la enorme complejidad que tienen esos problemas, cada vez más sacás la conclusión de, acá hay que tomar decisiones de alto impacto, que resuelvan los problemas, que, como decía recién Teresa, se fundamenten en evidencia, en datos. Hay que construir buenas políticas públicas, hay que saber implementarlas, hay que tener capacidad técnica, eso es fundamental. Y como decía, creo que era Martín recién, o no, Teresa también creo, y por algo a veces tenemos después directores que se llenan de asesores, porque en definitiva, si no tenés la expertise técnica, es muy difícil lograr que eso, lo que estábamos diciendo recién, que se resuelvan los problemas, porque si no, pasan los años, pasan los meses, pasan las tertulias y siempre hablamos de los mismos temas que se siguen sin resolver. Pero esa gente capaz, competente, técnica, los partidos no necesariamente son reclutadores de gente técnica porque se canaliza por otro lado. Ahora, ¿eso significa que un economista, un contador, un médico va a ser necesariamente un buen ministro de salud, un buen ministro de economía? No necesariamente, a veces se necesita también la expertise política, ¿no? La capacidad de análisis estratégico, la capacidad de hilar fino, de tender acuerdos, de negociar, porque estamos en democracia y acá tenemos que negociar políticamente, y en este país que siempre se preció de ser una partidocracia, como decía Martín, es verdad, todo está pensado, lo hablamos otra vez con el sistema electoral, está todo pensado en función de los intereses de los partidos, el sistema electoral, el reparto de cargos en los entes, desde la época del pacto del Chinchulín hasta ahora, todo viene pensado en función de los intereses de los partidos políticos. Ahora, claro, hay que profesionalizarlo y es una expresión de deseo, sí, lo que yo decía hoy al principio, pero me parece que no hay otra. Es decir, sí, también. Después se te cuela la política porque es inevitable, porque esto está hecho con partidos políticos que son un conjunto de gente interesada en tener cargos. Para eso están en un partido político. A ver, Miguel.
A ver, si hay gente interesada en tener cargo, que pongan un sistema de renta vitalicia para Pero, los que claro, calificaron después de tantos años y claro, no lo pero mezclen en otros lugares, porque para estar en un banco hay que saber de banco, para estar en una empresa de telecomunicaciones hay que saber algo de empresa y de telecomunicaciones, hay que tener una visión a dónde pero querés ir. estamos de Si acuerdo, no, Miguel, ¿eh? está, Pero digo, pero es lo que pasa en la política y pasa, conmigo. lo dijo hasta el Pepe en Pepe Coloquios, ¿te acordás? Te dijo que los socialistas eran una máquina de pedir cargos? Es decir, pasa en todos los partidos, le pasa a los blancos, a los colorados y al Frente Amplio. Y pusimos a Sendic al frente de ANCAP, por eso, pasa en todos lados, Miguel. Pero yo lo único que estoy diciendo es que de una vez por todas hay que dar la discusión un poco más profunda. No otra vez, De Sendik, acuerdo. por favor. No Es otra que es la vez. expresión más clara de lo que estamos hablando, al frente de la principal empresa pública del Uruguay. Como ejemplo viene Redondito. Pero déjame decir algo, porque te puedo hacer una lista de gente que estuvo en cargos de este y otros gobiernos anteriores, nuestros y ajenos, que Claro. ahora, pero lo que no podemos seguir validando es que esto siga así. Yo entiendo, para ministros es otra historia, para ministros necesita gente que sepa de política, es mucho más complicado. De acuerdo. ¿Tá? Pero yo, De la acuerdo. política de telecomunicaciones o la política de energía no puede ser, o sea, una cosa. Y lo que termina pasando es que en la mayoría de los lugares o sea, si vos pones al gerente general de una compañía a dirigirla como presidente, el tipo llegó al máximo y puede ser un buen presidente. Ahora, a todos los demás que pones, ¿qué hacen? Vuelven al llano, porque en este gobierno, en Antel primero, después cambiaron para otra persona, pero en Antel, en ANCAP y en UTE pusieron gente de la línea que son buenos, yo no estoy cuestionando, pero entonces están como presidentes. ¿Y después qué hacen? ¿Vuelven a su rango? Son cosas que hay que, o sea, estamos hablando de empresas que son muy valiosas para el país y que contribuyen fuertemente al erario público. Pero ahí, ¿a qué te referís, Miguel? O sea, de establecer qué pasa después con esa Si gente. nosotros decidimos que el cargo de presidente de Sí. un ente va a ser el gerente general si califica, es una historia. Ah, ok. Pero no tiene sentido que sigas Claro. diciendo, no, en ANCAP va alguien de la línea, en Antel fue alguien de la línea que después lo sacaron, en UTE va alguien de la línea, 3 personas muy calificadas. Pero entonces tenemos que definir que no tienen que ir políticos, que va a ir alguien de la línea. Pero ¿cuál es la visión de futuro? O sea, si vos pones... Sí, ahí también está lo que decía Martín, ¿no? Una cosa también es, a veces se cuida un poco más el presidente, pero después el resto del directorio no, por ejemplo, ¿no? No, pero el presidente se cuida porque no te agarra a nadie o porque agarran a alguien de la línea. Pero ¿qué vamos a instalar ahora que tenemos? En un momento en Antel hubo varios cargos que se ejercieron y después volvieron a su base. O sea, o fueron presidentes o fueron gerente general transitoriamente. Gente, tenemos que simplificar esto como funciona el mundo. Estamos haciendo análisis del siglo XIX. Ah, no, le toca a este que perdió. Martín, ¿qué ibas a agregar? Un par de comentarios. Primero, si ustedes se ponen a pensar que una petrolera que compra petróleo, refina, cambia su cuadro, su directorio, según el gobierno de turno, es una locura. O sea, es una locura. Eso, o sea, una empresa que maneja realmente fondos importantes, temas delicados, cambia el político de turno, cambia. Tenía 3 comentarios. Primero, lo de técnico versus político. Yo creo que hay una enorme falsa oposición, porque no hay ningún gerente general de una empresa en serio que sea un técnico académico. Porque acá en la política te plantean el técnico como el académico. El académico no puede estar gestionando una empresa. El académico no está para gestionar, él hace consultoría, el académico hace tareas académicas. No hay ningún CEO de una empresa en serio que además de manejar conceptos, no maneja un montón de habilidades blandas, entre ellas políticas. O sea, todo CEO de una empresa en serio sabe de temas políticos, política desde el punto de vista natural. O sea, cuando vos pones un técnico cuadriculado en un cargo de gestión, va a salir mal, en el mundo público o en el mundo privado. O sea, es lo mismo. Es por eso, tío, ahí yo creo que hay una falsa oposición. No,
tal cosa hay que llamar a un técnico que, los técnicos hacen trabajo técnico. Y para eso están las consultoras, están los estudios, hay un montón de cosas que hacen trabajo técnico. Después, cargo de estos, recuerden lo que es la sobrevivencia de la política y de los partidos. Cada cargo de estos, cada director viene con su paquete, ¿no? Digo, por las dudas, pero es importante que el oyente sepa que cada director de ente autónomo de servicio descentralizado viene con un paquete de asesores, de partidas, de un montón de privilegios o herramientas de trabajo, como lo quieras tomar, o según cómo se usen, por lo cual cada cargo se multiplica por 3, 4, 5 cargos más. Y eso es lo que permite a los partidos la sobrevivencia. Que, ojo, está mal para la empresa pública, pero para el sistema democrático uruguayo es lo que hemos logrado para vivir en paz. Porque si cada vez que cambiamos de partido político los de enfrente no tienen para pagar las cuentas, es un lío. Yo creo que lo que pasa es que hemos logrado una manera poco transparente de hacerlo, una manera que no es honesta. Deberíamos ser honestos, darle plata a los partidos políticos para que lo resuelvan y no generar cargos y cosas para, diríamos, terminar haciéndolo. Y después lo último que quería decir, en este periodo de gobierno que termina, tuvimos algunos casos muy paradigmáticos con los ministerios. Es verdad que los ministros tienen que ser políticos. Ahora, cuando se va un ministro que me deja un testaferro de ministro, es de otro planeta y pasó en este gobierno, no vamos a dar nombre, no vale la pena, pero se iban los ministros y dejaban, no se nombraba un nuevo ministro. El ministro que se iba dejaba a su persona de confianza, que era tipo su ejecutor ahí. Entonces el ex ministro seguía siendo ministro desde afuera. Me quedo por ahí. Teresa, tu último apunte. Yo creo que acá el tema va por el ayornamiento, va por pensar que, a ver, la democracia uruguaya es una democracia hermosa, es de las mejores del mundo, pero debe ayornarse en todas estas cosas que estaba planteando Martín recién, en lo que decíamos todos y todas. Es decir, no puede ser que en cada vez además estamos refundando esa falsa dicotomía entre técnico y político. Hay políticos que tienen formación técnica y que pueden llevar adelante trabajos que tienen que ver con eso, pero en realidad me parece que lo que hay que hacer son mejores definiciones de perfil, no premios consuelos, no. Claro que está todo este otro tema, ¿no? Digo, ¿cómo sostenemos al que se quedó afuera, al que perdió la elección? Y bueno, y capaz que hay que plantearse otras formas, pero lo que sí está claro es que Uruguay es un país que tiene un crecimiento lento, Uruguay es un país que le falta todavía dar un salto importante en productividad, en desarrollo, en un montón de cosas, y parte de la responsabilidad de eso es este tipo de funcionamiento, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es un país con una impronta fuerte, las empresas más grandes son las empresas públicas, tenemos una serie de situaciones que implican un desafío importante para adelante. Y si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, el riesgo de que no crezcamos como corresponde, el riesgo de que sigamos gastando más de lo que tenemos que gastar, todo ese es muy alto. Ojalá que este nuevo gobierno, en acuerdo con la oposición, pueda llegar a nombres y a personas que realmente puedan llevar adelante este desafío, insisto, importante de desarrollarnos de verdad. Mira, apunto 2 mensajes de los oyentes, nada más. Antonio dice exactamente lo que dice Martín, por ejemplo, cualquier MBA de prestigio tiene fuerte formación en política de empresa. Y Leonardo dice, bueno, si una empresa privada no cambia su directorio cada 5 años, ¿por qué lo debe hacer una empresa pública monopólica? No tiene sentido, se plantea. Teresa Herrera, Martín Bueno, Miguel Bresner, Diego Irazábal, gracias a los 4, como siempre un placer y nos reencontramos en los próximos días. ¿Les parece? Abrazo. Chao, Abrazo grande. Un abrazo, chau, chau.